Bueno, mis hermanos, es un enorme placer y privilegio poder estar aquí entre ustedes en esta tarde, esta noche. Como decía nuestro hermano Jimmy, el año pasado nos conocimos en Barcelona y comenzamos a soñar con la idea de venir a Londres. En ese momento todavía era un sueño, pero el año pasó y estamos aquí y la verdad es que ha sido un gozo enorme poder conocer mejor a nuestros hermanos de aquí de Interlondres, pero también hoy la oportunidad de compartir con algunos siervos del Señor que sirven aquí en la ciudad de Londres. Es nuestro deseo predicar el Evangelio en estos días, pero debo hacer la aclaración de que no estamos predicando el Evangelio primariamente para los incrédulos, sino a los creyentes. Porque creemos firmemente que los creyentes necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días. Y lo que hemos venido a hacer es a ayudarte a hacer eso mejor. ¿Cómo tú te predicas el Evangelio todos los días como creyente? Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga en estos 3 días que vamos a estar reunidos estudiando la carta de Pablo a los romanos, específicamente el capítulo 3, a partir del versículo 9 hasta el final. Pero vamos a orar y vamos a poner este evento una vez más y esta predicación de la palabra en las manos del Señor. Oremos. Soberano Señor, reconocemos, oh Padre bueno, nuestras propias limitaciones, nuestra propia debilidad, pero reconocemos al mismo tiempo la obra de tu Espíritu Santo a través de un predicador mientras tu palabra está siendo expuesta. Señor, no conocemos el corazón de cada uno de los hermanos y hermanas que han venido a congregarse a este lugar, pero sí sabemos una cosa: te necesitamos, Señor, y necesitamos tu palabra. Ven y háblanos, oh Padre bueno, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Amén y amén. Romanos capítulo 3 dice así la palabra del Señor: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando Pablo como un judío, ¿somos nosotros mejores que los paganos gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En esas películas cuya trama gira en torno a un juicio, la parte más emocionante suele ser ese momento cuando el fiscal y el abogado de la defensa presentan su alegato final. Es el último intento de convencer al jurado de que la persona que está siendo juzgada es inocente o es culpable. Bueno, el pasaje que vamos a estar considerando específicamente en esta noche es algo así como el argumento final del apóstol Pablo contra toda la raza humana frente a la justicia de Dios. Actuando como una especie de fiscal general del universo, Pablo concluye que en todo el mundo, no existe una sola persona inocente, una sola que pueda ser considerada justa y buena. Yo recuerdo hace unos años, le preguntaron al doctor Sproul, que murió hace relativamente poco, señor Sproul, pero ¿qué pasa con esos inocentes de África que nunca han escuchado el Evangelio? Y el doctor Sproul muy sabiamente le respondió:
No hay ningún problema con los inocentes de África que nunca han escuchado el Evangelio, porque Dios no condena a los inocentes. Ahora, hay una pregunta previa que debemos hacernos y es, ¿hay inocentes en África? Y la respuesta es, por supuesto que no, ni en África, ni en Londres, ni en América Latina, ni en China, ni en ninguna parte del mundo. Una sola persona que sea inocente, una sola persona que sea buena, una sola persona que sea justa. Todos somos culpables porque todos hemos violado la ley de Dios en incontables ocasiones. Mis hermanos y hermanas, el cuadro que Pablo nos presenta en este pasaje no es nada agradable y de hecho es un cuadro que puede resultar incluso ofensivo para muchos. Él está tratando de destruir hasta el último residuo de confianza en nosotros mismos. ¿Y saben por qué? Porque de lo contrario no podríamos recibir el mensaje del Evangelio. No son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Dice Jesús en Lucas 5:31, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, debemos estar absolutamente convencidos de que necesitamos el perdón de nuestros pecados. De lo contrario, no hay ninguna razón para venir a Cristo. Y eso es lo que Pablo ha venido haciendo a partir del capítulo 1, versículo 18, convenciéndonos a todos nosotros de que necesitamos el Evangelio, necesitamos la salvación que Cristo vino a ofrecer. Él está tratando de destruir nuestras defensas. Él está tratando de taparnos la boca, como de hecho veremos en un momento, para que de una vez por todas dejemos de justificarnos a nosotros mismos y pongamos toda nuestra confianza únicamente en Cristo. Podemos dividir el argumento de Pablo en este pasaje, Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20, que es el que vamos a estar considerando en la noche de hoy. Podemos dividir este pasaje en tres partes. La primera la encontramos en los versículos 9 y 10, que leímos hace un momento, donde Pablo establece en sentido general cuál es la condición espiritual de la raza humana en la presencia de Dios. Vean una vez más el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Noten que Pablo no dice simplemente que todos cometemos pecados, como si se tratara de algo que sucede de vez en cuando. Bueno, después de todo, nadie es perfecto. No, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo está diciéndonos es que en nuestra condición natural, antes de ser regenerado por el Espíritu Santo, tal como tú y yo salimos del vientre de nuestra madre, todos sin excepción estamos bajo el dominio, bajo el control, bajo el gobierno del pecado. El pecado es personalizado en este pasaje como un dictador que nos gobierna a su antojo hasta que Cristo nos hace libres. Por supuesto, el incrédulo no suele verse a sí mismo como un esclavo. De hecho, él cree que está más libre que el mismo creyente, porque el pecado actúa a través de nuestros deseos. Como siempre tú y yo hacemos lo que queremos hacer, cuando pecamos tenemos la sensación de que estamos actuando en libertad. Porque al final de cuentas yo hice lo que me dio la gana. Pero la realidad es que todo lo que hacemos en nuestro estado natural está regido por algún principio pecaminoso. El pecado es nuestro ambiente. Decía Aristóteles que los peces no saben que están mojados.
Porque ellos viven bajo el agua. El agua es su hábitat, la humedad es su hábitat. Bueno, mis hermanos, desde que nosotros nacemos, el pecado es nuestro hábitat. Nosotros vivimos sumergidos en la piscina del pecado y ni cuenta nos damos de que estamos mojados. Mojados de pecado desde la cabeza hasta los pies. Somos pecadores. Nosotros nos vemos a nosotros mismos como, cuando somos impíos, como personas buenas que de vez en cuando hacemos cosas malas. El veredicto de la Biblia es que somos personas malas que de vez en cuando hacemos cosas relativamente buenas. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice Cristo, ustedes son malos. Y cuando hacen cosas buenas por sus hijos, obviamente están haciendo algo relativamente bueno. Pero no por eso somos buenos. Somos malos. Somos pecadores. Cuando nos colocamos frente al estándar de la justicia de Dios, todos nos quedamos muy cortos, incluyendo los religiosos moralistas como Pablo. ¿Se dieron cuenta que Pablo se incluye a sí mismo? Versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Nosotros en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. Todos tenemos un serio problema legal frente a la justicia de Dios. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ese es el veredicto que ya fue emitido en la Corte Suprema del Universo. Culpables. No tenemos que esperar al día del juicio para conocer el veredicto. Ya el veredicto fue dado. Somos culpables, sin excepción. En el mundo entero no hay una sola persona buena. En el mundo entero no hay una sola persona justa según el estándar de la ley de Dios. ¿Ustedes recuerdan, mis hermanos, cuál es el mandamiento más importante? No matarás, no mentirás. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, más importante, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, mis hermanos, en el mundo entero no hay una sola persona que llene esa medida. Todos nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Nosotros somos devotos a nosotros mismos. Si pudiéramos cambiar el Padre Nuestro, lo cambiaríamos. Nuestro es la gloria y el reino por los siglos de los siglos. Amén. Cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos, cada cosa que pensamos, es en función de nuestro propio yo. Nos idolatramos a nosotros mismos. Es por eso que Pablo va a decir más adelante en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de alcanzar la gloria de Dios. ¿Qué significa eso en realidad? Que en vez de hacer las cosas para que Dios se vea bien, en vez de hacer las cosas para su gloria, en vez de hacer las cosas para su fama, en vez de hacer las cosas para que Él sea conocido, tú y yo queremos que la gente nos admire. Tú y yo queremos llamar la atención. Tú y yo queremos ser el centro del universo. Es de ese pecado fundamental que surgen todos los otros pecados. Somos orgullosos. Somos egoístas, aunque ese egoísmo y ese orgullo sea más evidente en unos que en otros, pero todos estamos mal. Supongamos por un momento que aquí tenemos a 3 individuos que quieren hacer la proeza de cruzar a nado desde Hawái hasta Japón. Solo son unos 6,200 kilómetros. Así que aquí tenemos a uno de los nadadores que no sabe nadar nada, no nada, nada. Y a los 5 minutos se ahoga.
El segundo nadador, más o menos, puede mantenerse a flote por un tiempo, así que este nada por 60 metros, pero también termina ahogándose. El tercero es un nadador profesional, así que este va avanzando durante 50 kilómetros a nado. A los 60 kilómetros ya comienza a sentir agotamiento y finalmente a los 70 kilómetros se ahoga. La pregunta es, ¿podemos decir que uno de ellos, el nadador profesional, está menos ahogado que los otros dos? Los tres están ahogados. Los tres se ahogaron, están en la misma condición, aunque uno haya llegado más lejos. Bueno, esa es la conclusión de Pablo en este pasaje. No importa cuán moralista seas, no importa cuán religioso seas, no importa el nivel de decencia que tú hayas podido alcanzar a lo largo de tu vida, todos nos encontramos bajo el dominio del pecado. Todos somos culpables ante el tribunal de Dios. Óyeme, yo sé que hay varios pastores y varios predicadores. Nosotros no vamos a ser populares predicando ese mensaje. A la gente le encanta que nosotros le digamos, tú eres un príncipe. Y a las chicas, ustedes son princesas de Dios. No, nosotros somos hijos del infierno. Que lo único que merecemos es la ira infinita de Dios por causa de nuestro pecado. No somos reyes y reinas, somos pecadores, gusanos del polvo. Y no lo digo yo, como decía Spurgeon, si alguien aquí se siente ofendido, de verdad vaya a la Cancillería Celestial, yo no escribí este libro. Pero este libro dice que tú eres pecador. Este libro dice que tú mereces el infierno. Este libro, no la religión popular que se predica hoy en muchos púlpitos, pero este libro dice que en el mundo entero no hay justo ni aún uno. Ahora, ¿cómo luce eso en la práctica? Bueno, eso es precisamente lo que Pablo va a comenzar a desarrollar a partir del versículo 11. Pablo nos da 6 declaraciones en los versículos 11 hasta el final del pasaje, y vuelvo y repito, no es un cuadro agradable, pero es interesante notar que todo lo que Pablo va a hacer a partir de ahora son citas bíblicas. Citar la Biblia. En otras palabras, esta no es la opinión de Pablo, ni siquiera de Pablo. Esta es la opinión de Dios. Pablo va a citar texto tras texto tras texto para probar que Dios nos dice en su palabra que nosotros estamos dañados de los pies a la cabeza. En primer lugar, Pablo nos dice que el pecado ha dañado nuestro entendimiento. Vean otra vez el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. No hay quien entienda. Miren, mis hermanos, el intelecto humano funciona muy bien para muchísimas cosas. Pero en lo que respecta al conocimiento de Dios, en lo que respecta a la salvación de nuestras almas, nosotros no funcionamos bien. El intelecto no funciona. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 17, que los incrédulos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y déjenme aclarar que algunos pueden llegar a tener nociones teológicas correctas acerca de Dios. Hay incrédulos que creen que Dios es trino. Hay incrédulos que creen que Cristo es Dios. Hay incrédulos que creen que Dios es perfecto, que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente. Ellos saben eso, pero esa información no los mueve a amar a Dios. Esa información no los mueve a someterse con deleite a la autoridad de Dios. De hecho, la Biblia dice que el mismo diablo cree que Dios es uno y tiembla. Los demonios conocen a Dios, conocen más información de Dios que tú y que yo, y no por eso dejan de ser demonios.
Pero el pecado no solamente ha dañado nuestra capacidad de razonamiento, Pablo dice que también ha dañado nuestros deseos y nuestra voluntad. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. No, pastor, pero mire, cuando yo fui a la iglesia por primera vez era porque yo estaba buscando a Dios. No, tú fuiste a la iglesia porque Dios obró en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, porque Él te estaba buscando a ti. En el mundo entero no hay una sola persona, una sola que esté buscando de corazón al único Dios vivo y verdadero. Una sola. Hermanos, por favor entiendan, no lo digo yo. Van a decir, este hombre vino de República Dominicana a ofenderme. No lo estoy diciendo yo. Lo dice Pablo citando a Dios en su palabra. Tú y yo, por naturaleza, amamos lo que deberíamos aborrecer y aborrecemos lo que deberíamos amar. De manera que en vez de buscar a Dios, nosotros procuramos mantenerlo a una distancia prudente. Y en algunos casos, lo más lejos posible. A menos que Dios haga una obra en nuestros corazones, transformando nuestra personalidad desde su misma raíz, ninguno de nosotros se inclinaría naturalmente hacia Dios. Hermano, déjeme hacerles una pregunta. Si tú tienes aquí a un buitre y a una paloma, y tú pones al buitre y a la paloma a escoger libremente qué quiere comer, semillas de girasol o carne podrida, ¿qué va a escoger naturalmente la paloma? Semilla de girasol. ¿Y qué va a escoger naturalmente el buitre? Carne podrida, porque esa es su naturaleza. Para tú hacer que el buitre coma semilla de girasol, tú vas a tener que palomizar la naturaleza buitresca del buitre. Hay que cambiar su naturaleza para que él desee otra cosa que lo que él naturalmente desea. Mis hermanos, el pecado afectó nuestros deseos y nuestra voluntad. Nosotros amamos lo que nos daña y aborrecemos aquello que es para nuestro bien. Por supuesto, si nuestro entendimiento ha sido dañado por el pecado, y nuestros deseos y nuestra voluntad también han sido dañadas por el pecado también ha dañado nuestro comportamiento. Versículo 12. Todos, pastor, ¿y qué significa en griego la palabra todos? Muy fácil, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oye, pastor, pero ¿acaso no es cierto que en el mundo hay un montón de personas que sin ser cristianas hacen cosas buenas? Personas que se van de misión médica a lugares sumamente difíciles. Sí, eso es verdad. Por el simple hecho de haber sido creados a la imagen de Dios, el hombre tiene inclinación hacia cosas que son buenas en sí mismas. En sentido general, los padres aman a sus hijos. Hay esposos incrédulos que son fieles a sus esposas hasta el día de la muerte. Hay incrédulos que son honestos en sus negocios, hay incrédulos que se dedican a causas humanitarias. Pero cuando la Biblia habla de obras buenas, no se refiere únicamente a lo que hacemos, sino también a la motivación con que lo hacemos. Una obra solamente es buena cuando se hace para la gloria de Dios. Supongamos por un momento que tú estás cruzando una de las grandes avenidas de Londres y hay una viejita que quiere cruzar al otro lado. Así que tú decides
ayudar a la viejita a cruzar la calle. Pregunta, ¿es eso una obra buena? No es retórica, ¿sí o no? ¿Es una obra buena? ¿Sí o no? No, depende. Depende. Y si tú estás cruzando a la viejita porque del otro lado de la calle está más oscuro y quieres robarle la cartera. Fíjate, es la misma obra, estás ayudando a la viejita a cruzar la calle, pero la motivación cambia completamente la historia. ¿O qué tal si tú estás ayudando a la viejita porque tú quieres que la gente piense bien de ti? Es por orgullo. ¿O qué tal si tú estás ayudando a la viejita a cruzar la calle porque tú quieres ganarte el cielo con tus buenas obras? ¿Te das cuenta? Una obra en sí misma no es ni buena ni mala, todo depende de la motivación. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que todo lo que un incrédulo hace es pecaminoso. Aún sea una cosa buena en sí mismo. Porque todo lo que ese incrédulo hace es para su gloria. Es para él quedar bien o es para evitarse un problema. Yo me acuerdo cuando yo no era creyente que yo no quería saber de las drogas y tenía personas a mi alrededor, en mi mundo, cercanas a mí que consumían drogas, pero yo nunca consumí droga. ¿Por qué? Porque yo era mejor que ellos. No, porque a mí me daba más miedo de estar atrapado en un vicio del que yo no pudiera salir cuando yo quisiera. Entonces, en otras palabras, yo me abstenía de probar drogas, no por la gloria de Dios, sino por cuidarme a mí, porque yo me amaba demasiado y yo no quería quedar atrapado en medio de un vicio. Así que no es la obra en sí misma lo que determina si tú eres bueno, es la motivación del corazón. Y Pablo está diciendo aquí que todos nosotros somos malos por naturaleza. Se cuenta la historia de un humilde jardinero que le llevó a su rey de regalos, y ahora, verdad que estamos con esto de la coronación y los reyes están de moda, le llevó a su rey un paquete de la mejor zanahoria que él había cultivado en su huerto para mostrarle su respeto y su amor. Un cortesano que está viendo el asunto y se da cuenta que el rey está tan agradecido con este hortelano, con este agricultor, que le regaló un terreno en un buen sitio. Y él dijo, wow, un terreno por una zanahoria. Así que al otro día se apareció delante del rey y le regaló un imponente caballo. Y el rey se limitó a darle las gracias. Cuando vio la cara de extrañeza del tipo, porque no le dieron ningún terreno, él dijo, déjame explicarte. Este hombre me regaló una zanahoria sin esperar ninguna recompensa. Tú, en cambio, te regalaste a ti mismo un caballo. Porque tú no estabas procurando honrarme a mí, sino que yo te diera una recompensa. Entonces, al final de cuentas, mis hermanos y hermanas, todo lo que nosotros hacemos en la vida es regalarnos caballos. Nosotros estamos esperando que por las cosas buenas que hacemos, recibamos también cosas buenas. Pero el verdadero creyente hace las cosas para la gloria de Dios, para que Dios se vea bien, aunque Él no reciba ninguna recompensa. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No a ti, a vuestro Padre. Así que Pablo nos ha dicho ya que el pecado ha dañado nuestra capacidad de razonamiento, el pecado ha dañado nuestros deseos, nuestra voluntad, el pecado ha dañado nuestro comportamiento, pero Pablo nos dice también que el pecado ha dañado nuestro hablar. Versículo 13.
Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Si tú llenas un vaso de agua hasta rebosar, lo que va a salir hacia afuera no es jugo de naranja, es agua. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nuestras conversaciones revelan muchas cosas preocupantes de lo que hay en nuestro corazón. Por eso cuando Isaías vio la gloria de Dios, en Isaías capítulo 6 dice: ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Una de las maneras en que se manifiesta el pecado, más evidentemente, es a través de nuestro hablar. Miren, a todos nosotros nos molesta profundamente que nos mientan. ¿No es así? Nos molesta que hablen mal de nosotros a nuestras espaldas. Nos molesta que nos traicionen. Sin embargo, la mentira es sumamente común, lo mismo que el chisme. ¿No es así? Este mundo en el que vivimos es un lugar peligroso porque el ser humano es mentiroso y es un engañador, es un chismoso y un engañador. En el momento en que tú menos te lo esperas, te enteras de que alguien en quien tú confiabas estaba hablando mal de ti, y eso nos hiere profundamente. Ahora, yo no voy a pedirles que levanten la mano porque no los voy a hacer quedar en evidencia, pero ¿nunca has cometido tú ese pecado contra otros? De verdad, tú pudieras levantar la mano aquí en esta iglesia ahora mismo. No te voy a pedir que lo hagas, no te preocupes. Pero tú pudieras levantar la mano ahora mismo y decir que tú nunca has chismeado contra nadie. Que tú nunca has hablado mal de nadie a tus espaldas, a sus espaldas. Nos molesta muchísimo que lo hagan contra nosotros. Pero cuando nosotros somos los que hablamos, lo justificamos. Y nuestras palabras son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Usamos nuestra boca para promovernos a nosotros mismos mientras manchamos la reputación ajena. ¿No es verdad que somos más prontos para criticar que para alabar? ¿Cuándo fue la última vez que tú alabaste a alguien? No, yo alabo a Dios. Bueno, pero la Biblia dice que el que honra, honra. ¿Cuándo fue la última vez que criticaste a alguien? Destilamos amargura, queja, descontento, más que acciones de gracias. Lo que nos lleva de la mano a la siguiente característica que Pablo menciona en el texto, y es que el pecado ha dañado nuestras relaciones personales. El pecado ha dañado nuestras relaciones personales. Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. Bueno, pastor, mire, ahora sí que yo pasé la prueba. Que sus pies se apresuran para derramar sangre. Yo no soy un homicida. ¿Tú estás completamente seguro de eso? ¿De verdad? ¿Tú crees que porque nunca has matado a nadie, le has quitado la vida a nadie, le has disparado a nadie, estás libre de la violencia que Pablo describe en este pasaje? Eso es lo que pasaba con los judíos en el tiempo de Jesús. Recuerdan, ellos creían que estaban libres de pecado porque no habían cometido los actos pecaminosos prohibidos por la ley.
Pero ¿qué le dice Jesús? Oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje pecaminosamente contra su hermano ya cometió homicidio. De verdad, no hay homicidas en este lugar. Y sigue diciendo el Señor, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, esa es una palabra aramea, raká, fatuo, que significa imbécil, estúpido, bueno para nada. Dice, será expuesto al infierno de fuego. De verdad, no hay ningún homicida en este lugar. A los ojos de Dios, un corazón airado contra otra persona al punto de querer hacerle daño, aunque no se lo hagas. Aunque no se lo hagas. O sea, es verdad que no le estrellaste el jarrón en la cabeza, pero quisiste. ¿O no? ¿Nunca te han entrado ganas de darle un trompón a alguien? De verdad, vamos, por favor, seamos honestos. ¿Nunca has querido darle un batazo a alguien? No, no lo hiciste, te contuviste, pero lo que Cristo está diciendo aquí no es que no importa que no lo hayas hecho. Cometiste el homicidio en el corazón, aunque no le hayas puesto un dedo encima. Y más que eso, lo que el Señor está diciendo es que tan pronto usamos expresiones hirientes y denigrantes como imbécil, estúpido, etcétera, para descargar nuestra ira, somos culpables de homicidio en la presencia del Señor, al punto de merecer el infierno. Ahora, la parte más crítica de este diagnóstico, y cada vez se pone peor, ¿verdad? La parte más crítica de este diagnóstico es el hecho de que el pecado ha dañado nuestra relación con Dios. Noten lo que dice el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. En toda la raza humana no hay temor de Dios delante de sus ojos. Toda nuestra vida está al garete como un barco sin timón hasta que aprendemos quién es Dios y comenzamos a vivir en consecuencia. La Biblia dice en Proverbios 1:7, yo sé que es un texto que muchos de ustedes conocen de memoria, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Uno comienza a ser sabio cuando comienza a temerle al Señor. ¿Y qué tipo de temor es este? ¿Debemos tenerle miedo a Dios? Bueno, el temor del que está hablando Pablo aquí es un temor un tanto diferente. Una de las descripciones de ese temor más claras que hay en la Biblia es la que encontramos en el Salmo 16. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. O sea, este hombre vive con la conciencia de que él está delante de Dios todo el tiempo, en la cara de Dios, en la presencia de Dios. Un Dios que es justo y perdonador al mismo tiempo. Y nosotros vivimos en la presencia de ese Dios, conscientemente. Por ejemplo, en el Salmo 130, escuchen lo que dice el salmista: Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién podría sobrevivir? Si tú nos trataras conforme a nuestros pecados, nadie saldría libre. Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. ¿Se dieron cuenta? No es tú eres perdonador para que tomemos nuestros pecados a la ligera. No. Porque tú eres perdonador, por eso yo he aprendido a temerte. El hecho de saber que Dios es perfecto en santidad, perfecto en justicia,
pero que aún así Él perdona nuestros pecados, eso produce en nosotros una mezcla de asombro, de gratitud y de reverencia. Asombro, gratitud, reverencia. Ese es el tipo de temor del que Pablo está hablando aquí. Y lo que él está diciendo es que el incrédulo no experimenta ese tipo de temor. No conoce ese temor. Él ha decidido vivir de espaldas a Dios, sin tomar en cuenta su opinión, como si nunca fuera a comparecer ante su tribunal de justicia. Si tuviéramos que resumir en una sola frase la causa de todos los desastres que han ocurrido a través de la historia humana, mis hermanos, esta sería una bastante precisa. Los hombres no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. El término que los teólogos usan para describir esta condición humana de la que Pablo ha estado hablando en este pasaje es depravación total o corrupción radical. Lo que esta expresión significa no es que todos los hombres sean todo lo malo que pudieran llegar a ser. O sea, no todos son Hitler, no todos son Mussolini, no todos son Stalin. No todos los hombres llegan a ser todo lo malo que pudieran llegar a ser. Tampoco significa que todos los seres humanos sean completamente incapaces de hacer alguna cosa relativamente buena. No hay cosas que son relativamente buenas. El hombre está totalmente depravado en el sentido de que todas sus facultades humanas han quedado afectadas por el pecado. Su intelecto está dañado, su voluntad está dañada, sus emociones están dañadas, su conciencia está cauterizada. Él está dañado desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Dañado. Ese es el diagnóstico de Dios sobre toda la raza humana. Y Pablo concluye su argumentación para llevarnos a ver la necesidad que nosotros tenemos del Evangelio de Jesucristo. Toda esta deprimente descripción es para hacernos ver la necesidad que tenemos de Cristo. Vean el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué Pablo está metiendo la ley aquí? Porque Pablo te está diciendo, óyeme, tú eres uno de aquellos que creen que se van a salvar guardando los mandamientos. Tú eres uno de esos que creen que van a poder llegar al cielo a través de la escalera de la ley. Pero déjame decirte algo, el propósito de la ley es callarte la boca. Eso es lo que dice el texto, ¿lo vieron ahí? Vean en sus Biblias. Para que toda boca se cierre. Ese es el propósito de la ley. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley está allí para dejarte sin argumentos. Para que veas lo increíblemente malo que tú eres. Y hoy día todavía hay púlpitos donde se nos dice, es importante que nosotros elevemos el autoestima de las personas. Mira, olvídate de eso. El problema que tú y yo tenemos es que nos estimamos demasiado. La Biblia por ninguna parte dice que el hombre sufra de tener baja autoestima. Todos nosotros tenemos una estima sumamente elevada. Y lo que hace la ley es bajarla para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie será justificado, nadie será declarado justo en el tribunal de Dios basado en su propia obediencia a la ley, porque la función de la ley es ayudarnos a ver lo terriblemente malo que somos. O sea, ¿tú crees que tú eres malo?
Tú eres peor de lo que tú crees. 1000 veces peor. Y yo también, por si acaso. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Es aquí precisamente donde brilla en todo su esplendor las dos palabras con las que Pablo abre el versículo 21 y que vamos a comenzar a estudiar mañana en la mañana. Pero ahora, ¿ven? Aparte de la ley, como nadie se va a justificar por la ley, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hay uno solo que es completamente justo, uno solo que es completamente bueno, uno solo que obedeció perfectamente la ley de Dios desde la cuna hasta la tumba, y ese uno solo se llama Jesucristo. Solo Jesucristo. Ahora, noten algo muy importante. Todo lo que Pablo está diciendo en este pasaje de Romanos y en toda esta sección de Romanos no es parte de un tratado evangelístico que Pablo ha escrito para alcanzar con el evangelio a los incrédulos de Roma. Toda esa descripción está en una carta que Pablo envió a un grupo de cristianos en Roma. ¿Recuerdan lo que yo dije al principio, que yo había venido a Londres a predicar el evangelio a los evangélicos? Yo estoy haciendo lo mismo que Pablo. Nosotros usamos esos pasajes que yo acabo de leer hoy en la tarde para predicar el evangelio a los inconversos, pero resulta, y está bien que uses Romanos 3 para predicar el evangelio a los inconversos. Muy bien, eso es una buena forma evangelística. Pero resulta, mis hermanos, que este pasaje no fue escrito, no fue dirigido originalmente a un grupo de incrédulos. Pablo está hablándole a un grupo de cristianos en una iglesia en Roma. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos necesitamos recordarnos continuamente cuál era nuestra condición sin Cristo. Porque de lo contrario, no vamos a poder entender la grandeza del amor de Dios, y eso impactará negativamente nuestra adoración, impactará negativamente nuestra devoción a Él. ¿Qué va a decir Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1? Os rogamos, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, para Pablo llegar a os rogamos, hermanos, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, él está diciendo, yo les ruego que lo hagan por las misericordias de Dios. Y para nosotros poder entender las misericordias de Dios, tenemos que entender primero lo miserable que éramos. Porque solo se tiene misericordia de gente miserable. La palabra misericordia está conectada con la palabra miseria. Si tú no eres un miserable, si tú no estás en una condición de miseria, Dios no va a tener misericordia de ti. Así que Pablo está diciendo, ¿ustedes vieron lo que ustedes eran? ¿Y ustedes vieron lo que Cristo ha hecho para sacarlos de esa condición? ¡Wow! Es impresionante. Ahora, por esas misericordias que Dios ha tenido contigo, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Medita continuamente en el evangelio. Medita continuamente en lo que Dios hizo por ti a través de la cruz de Cristo para perdonar todos tus pecados sin pasar por alto su justicia. Medita en el precio que Él pagó para reconciliarte con Él, para adoptarte como su hijo. Mis hermanos, ¿ustedes saben por qué a nosotros se nos hace tan difícil perdonar a otros? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos con el perdón? Que no entendemos del todo lo mucho que hemos sido perdonados.
no estamos viviendo a la luz del Evangelio. ¿Cómo comienza la bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y de paso, no son los que lloran por lo que otros me hacen. No, son los que lloran por su propia condición. Porque tú eres pobre en espíritu, y porque eres pobre en espíritu lloras. Lloras por tu condición. Y porque eres pobre en espíritu y porque lloras tu condición, eres manso. Bienaventurados los mansos. Y hay una secuencia aquí. Bienaventurados los mansos. ¿Ven? Porque cuando tú eres pobre en espíritu, cuando tú lloras por tu condición, tú vas a ser manso. Como dice Martin Lloyd Jones, la mansedumbre es un producto de la pobreza en espíritu. Porque el que está en el piso no tiene miedo de caerse. Cuando tú sabes que estás en el piso, tú no tienes nada que defender. Pero tú defiendes tu reputación, tú no eres manso, te molestas cuando alguien te ofende porque estás subido en un pedestal. Tú no estás creyendo lo que el Evangelio dice de ti, porque lo que el Evangelio dice de ti debería llevarte a sorprenderte de que Dios y los hombres te traten tan bien. Porque lo que tú y yo merecemos es el infierno. ¿Se dan cuenta cómo el Evangelio es tan importante en la vida de los cristianos? El Evangelio debe estar en el centro. Mi hermano, mi hermana, vuelvo y te repito, de verdad, yo no vine a ofenderte, pero tú eras un enemigo de Dios. Estabas muerto, muerta en tus delitos y pecados, pero Él decidió rescatarte por medio de la muerte de su Hijo. Sin una comprensión adecuada de esta doctrina, no podremos crecer en humildad. No podremos disfrutar de una vida cristiana fructífera. Isaías 57, porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Wow, el Señor está allá arriba, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mientras más quebrantado estás, más cerca está Dios de ti. Así que mi hermano, mi querida hermana, cuando sientas que tu corazón se está llenando de orgullo, y óyeme, déjame decirte algo, esto es una lucha de todos los días. Decía Spurgeon, si no corto la hierba del orgullo todos los días, a la semana la tengo en el cuello. Cuando sientas que tu corazón se está llenando de orgullo, de autojusticia, cuando comiences a sentirte superior a otros hermanos en la iglesia, cuando se te esté haciendo difícil ser paciente o perdonar a los demás, predícate el Evangelio. Recuérdate lo que tú eras sin la gracia de Dios. Bobby Bocan es un gran predicador del Evangelio, lo admiro muchísimo, me encanta oírlo predicar. Y Bobby Bocan cuenta que en cierta ocasión él visitó la prisión de más alta seguridad en el mundo. Es una prisión que se encuentra en Angola. Y en esa prisión se encontraba preso un asesino en serie que le permitían salir 1 hora al día de la cárcel, 23 horas encerrado, y 1 hora al día lo sacaban en una jaula al patio, enjaulado, para que pudiera caminar dentro de la jaula y para que le diera la luz del sol. Y luego 23 horas más encerrado. Y a Bobby Bocan se le dio la oportunidad de hablar con ese hombre.
Y él cuenta que ha sido la conversación más perturbadora que él ha tenido en toda su vida. Porque ahí en esa jaula, esperando la ejecución, este hombre solo destilaba violencia, perversidad y maldad. Y dice Buddy Buchan que cuando él salió de allí, dice, yo me di cuenta que se puede enjaular al pecador, pero no se puede erradicar el pecado. Se puede enjaular al pecador, pero no se puede erradicar el pecado. Bueno, yo estoy seguro que ninguno aquí ha dado rienda suelta a su maldad como lo hizo este hombre. Seguro que no. Espero yo. Pero de todos nosotros se pudiera decir lo mismo que Buddy Buchan dijo de este hombre. Se puede enjaular a un pecador, pero de ninguna manera, de ninguna forma, ninguno de nosotros tiene la capacidad de erradicar el pecado de nuestro corazón. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, Jeremías 2, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová, pero Cristo nos lavó con su sangre. Cristo purificó completamente nuestras almas, y eso lo veremos más ampliamente mañana. Pero ¿qué dice el texto? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo sufrió, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Él nos liberó de la esclavitud, del pecado. Él compró salvación para nosotros. Él nos facilitó y nos hizo caminar por la senda que lleva al cielo. Él lo hizo. Para que ahora nosotros podamos entregarnos por entero a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable.